Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios bendiga. Wow, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Una temporada más, una sesión más del podcast Crecimiento IPSA. Vienen 4 episodios, incluyendo este, cargadísimos de cosas interesantes, de mensajes muy importantes, de enseñanzas importantes y bíblicas, sobre todo, que tenemos que comprender y ver a través de la luz de las Escrituras. El día de hoy vamos a hablar un tema bastante interesante. Creo que muy poco se habla. Vamos a hablar un poco de lo que es la teología sistemática. Creo que el término teología sistemática a veces suena un poco académico, un poco complejo, muchas veces contraproducente en el entorno cristiano, pero es en realidad un concepto que define algo que hacemos, inclusive algo que practicamos dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras escuelas dominicales, ministerios de enseñanza, y a veces ni nos damos cuenta, pero lo hacemos. Entonces, la teología sistemática no solamente está reservado para eruditos o académicos, pues sí, es cierto, hay personas y pastores y teólogos que se dedican a estudiar este tipo de sistema, pero lejos de ser algo malo, en realidad nos brinda la ocasión de conocer más a Dios y entender mejor su obra en nuestras vidas. Entonces, entrando un poquito en el tema, vamos a ver qué es teología sistemática, pero en primer lugar vamos a definir la palabra teología. Existen muchas ologías, por ahí tenemos la antropología, por ahí tenemos la sociología, biología, muchas otras. Y la terminación logía, recordemos que viene de la palabra griega logos, que significa palabra o discurso, muchas veces conocimiento también. Pero recordemos, por ejemplo, la biología se trata de palabras o discursos sobre el bios, que es estudio de los seres vivos, organismos vivos, ¿no? La antropología es el estudio del antropos, del ser humano. Entonces, cuando vemos la palabra teología, se trata del estudio del teos, que significa Dios, o sea, todo lo relacionado al Dios bíblico, al que estamos nosotros conscientes de que existe, y obviamente el que se encuentra dentro de la Biblia. Entonces, muy interesante esto, porque cuando agregamos la palabra sistemático se refiere a algo que es puesto bajo un sistema. No estoy tomando muchas referencias bíblicas ahora porque quizás es algo muy etimológico o muy del concepto, pero si hablamos de teología sistemática, es como la división del sistema que explica sus diversas áreas. Vamos a hablar un ejemplo sencillo. La Biblia da información acerca de los ángeles y ningún otro libro brinda toda la información acerca de los ángeles. La teología sistemática, ¿qué hace? Pues junta todo ese tipo de temas relacionado a un tópico específico y lo organiza dentro de un sistema llamado angeleología. Evidentemente existen muchos otros temas más. Por lo menos lo que se trata de hacer aquí es resumir contenidos de la Biblia en una manera de sistema y se ordena en una serie de doctrinas. Las doctrinas son enseñanzas, de modo que una doctrina es lo que la Biblia enseña acerca de un tema. Por ejemplo, tenemos la revelación de Dios, cómo es el carácter de Dios, que lo vemos en el Antiguo Testamento mucho, la creación, la caída del ser humano, y si se fijan, todo tiene un orden. Primero la revelación, luego conocemos cómo es el carácter, vemos cómo es la creación, luego la caída del ser humano, la persona de Cristo y su obra en nosotros, la salvación que resulta de esa obra, y hay un orden específico bajo ese sistema. Entonces, no me quiero despedir porque es muy corto el podcast del día de hoy, porque más que todo para arrancar esta serie es muchas referencias, un poco conceptual, pero muy interesante. Vámonos a Romanos 12:22, que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad y agradable y perfecta. Esto es muy importante porque el Pablo nos llama a ser transformados por la renovación de nuestras mentes, pensar bien, que nos llevará a vivir bien. Entonces, parte de esto es un proceso. La renovación de nuestras mentes se trata de pensar cada vez más conforme a la palabra del Señor. Lo llevamos a cabo en parte trabajando en la teología sistemática, aprendiendo un poco más de muchos tópicos, y los invitamos, queridos hermanos, a seguir estudiando, ¿sí? Déjenos sus comentarios en el YouTube, en las redes, para conocer un poquito más sus percepciones de los podcasts, sus opiniones, que es muy importante para nosotros. Dios les bendiga, un abrazo grande y saludos.